Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre las palabras imperativas, un tema muy interesante. Sirve para exhortar, bueno, son palabras también llamadas exhortativas o palabras imperativas. En su momento vamos a ver las oraciones imperativas, y bueno, en otro momento lo vamos a ver con más calma. Y este se utiliza para expresar un consejo, un ruego o petición, un mandato o una orden, una prohibición o negativa. Entonces vamos a empezar. Creo que vamos a hablar mucho sobre la letra K de kilo y la letra A. Y combinado o más bien sumado con el verbo, ya nos va a dar lo que es la palabra imperativa. ¿Qué es lo que significa esto? Una tercera persona realice una acción que nosotros le estamos diciendo. Bien, tenemos aquí algunas palabras, por ejemplo, castao, vendámoslo, camalgacha, déjalo ir. Tenemos también camawe. Camawe es dale de comer, tenemos la letra K, tal como se está viendo aquí, camawe, cajascate, espéralo, catlawa, catlawa, tal como se ve aquí, catlawa, con acento, hazlo, así de darle la orden a otro, de hacer una cosa, catlawa min tarea, haz tu tarea, caoste, salta, caoste, salta, ca, tat, ven, catape. Catape significa ve con él o vete con él. Vete con él o con ella, dependiendo. Catape, vete con él o vete con ella. Cao, cao, vamos, vamos. Cao, castarne, síguelo, castarne. Bien, hasta aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado. Si tienen duda, comenten de qué tema les gustaría que hiciéramos el video y con mucho gusto vamos a grabar un nuevo video para ustedes.